Vamos a ver, buenas noches a todos. Vamos a ver este live ahorita con Mauricio. Vamos a ver si nos podemos unir. Creo que hoy sí pegamos. Diego, Listo, Mauricio, lo logramos. muchas gracias, Diego. No, a ti por la invitación y por dar este espacio para poder platicar. Así que La adelante, soy todo verdad que oídos. la verdad que la noche es corta, porque como se lo dije por la tarde, sé que también tiene actividades por la mañana del siguiente día, pero siempre es bonito hablar del fútbol con la gente que uno ve en televisión, en selección, de repente logrando por ahí objetivos fuera del país y hay mucho que platicar, pero lo vamos a tratar de hacer lo más simple o lo más corto, pero siempre tratando de tener las enseñanzas de lo que yo siempre he venido haciendo con mis entrevistas, no tanto con el amarillismo, sino que siempre con lo más positivo. No, perfecto, Mauricio, te agradezco de verdad, como te dije, la invitación y para mí un gusto poder platicar con alguien que es tan apasionado por el fútbol, tan apasionado por nuestro país, por nuestro deporte, así que soy todo oídos. Voy a tratar de aportarte en lo que podamos. La verdad que como el refrán que se utiliza, ¿verdad? La lesión de la rodilla no nos llegó, no nos hizo llegar hasta donde queríamos, pero por ahí, ¿cómo Diego se va interesando por el fútbol? Mira, fue de muy pequeño, ¿no? De 6 7 años que empecé a jugar fútbol y que traté de hacerlo lo mejor posible. Me formé en la Academia La Chelona aquí en El Salvador. Jugué desde las categorías desde los 8 9 años hasta los 16, en la cual tuve esa oportunidad de jugar torneos nacionales con La Chelona, aquí de torneos de AFA en San Salvador. Tuve oportunidad de salir a torneos en Estados Unidos, a un par de torneos a Europa, que en ese momento la Academia La Chelona iba mucho a estos torneos en Suecia y en Finlandia. Pude hacerlos desde pequeño. Después tuve la oportunidad de formar parte de selecciones sub-17 y sub-20 de El Salvador. Fueron una sub-17 y dos sub-20 que tuve esa oportunidad. Y después se me dio una bendición más grande que fue irme a Estados Unidos a una universidad por medio del fútbol. Y esto fue algo que cambió mi vida, pero de una manera bastante, digámoslo, integral, tanto de la parte deportiva como la académica, la profesional y la personal. Si no hubiera sido por el fútbol, esa beca yo no lo hubiera podido, o esa oportunidad de estudiar en esa universidad no lo hubiera podido lograr. No hubiera podido pagar lo que valen esas universidades en Estados Unidos y si fue como yo me Claro. formé, digamos, como un futbolista, como un atleta futbolista, yo digo estudiante atleta, y eso cambia mucho al pude jugar en El Salvador profesional, pero decidí no hacerlo por tener esa oportunidad de saltar y jugar en una universidad de Estados Unidos y lograr mi carrera al mismo tiempo. Y eso me llevó a abrir muchas puertas, tanto como dije, en lo deportivo, en lo académico, en lo profesional. Y fue como viniendo de ahí, fundamos College Cup, que tiene el propósito de replicar bendiciones y casos como el que yo tuve, ¿no? A mí me cambió la vida esa parte de estudiar en Estados Unidos por medio del fútbol y ahora la organización que fundé y me dedico, o sea, el día a día nuestro es eso, acercar a niños y niñas que no solo por el fútbol, ahora otros deportes, les pueda cambiar la vida, pero que no necesariamente lo piensen solo por ser futbolista profesional, sino que ser un estudiante atleta, sacar una carrera por medio del deporte. Y así es como empecé yo mi carrera y cómo sigo involucrado en el Claro. deporte, en el fútbol nacional, ayudando a jóvenes a lograr eso. Por acá, Ingrid dice, mi director deportivo favorito, dice por ahí. Qué grande, Ingrid, un gusto. Gracias. Catherine Larios es una jugadora que milita en Portugal, dice bendiciones. Saludos a Portugal, Dice Catherine. por aquí, si no lo leo mal, a Light 11, el futuro presidente de la Fast Food, y así son varios. Por acá lo dice también Geo, Manu dice Diego, presidente de la Fast Food. Muchas gracias por los buenos deseos. Nosotros aportamos siempre, ¿no? Independientemente estemos como pudimos estar en la federación o no, siempre vamos a estar aportando al fútbol nacional. Mencionaba, Diego, que en tus inicios y que por ahí también la idea de College Cup ayudar a muchos jóvenes que en su momento tú quizás no tuviste o que tuviste el apoyo, pero te costó más, que seguramente hoy como lo está brindando. Pero estuviste en
inferiores, en escuelas como la Chelona, en la sub-17, ha cambiado para bien o está estancado el mecanismo o el sistema de aprendizaje en el fútbol? Mauricio, mira, es una buena pregunta. Yo lo llamaría ecosistema, ¿no? Y lo he dicho en muchísimos espacios que tengo de entrevistas, de pláticas, o sea, nuestro ecosistema está estancado. Y el ecosistema tiene que ver con desde los jugadores hasta los No se te olvide la entrenadores. respuesta. No se te olvide, dice por acá Walter, recién graduado de Estados Unidos gracias a College Cup, gracias a la visión de Diego. Saludos. Walter Lazo, la verdad, que un gran ejemplo, algunos de los jugadores que podemos decir que se ha cumplido esa visión, ¿no? Empezó como estudiante atleta en el Liceo Salvadoreño y por medio nuestro logramos una beca en San Luis y está recién grabado y ya incorporándose a trabajar un año en Estados Unidos. Estos son exactamente los ejemplos que hablamos, ¿no? De jóvenes que muy probable él pudo haber jugado en una reserva o en primera división o en segunda división en El Salvador, pero su futuro ahora con una carrera en Estados Unidos es mucho más prometedor, aunque me duela decirlo y Claro, aceptarlo. claro, no, y creo que miraba hace poco el video que subiste en el canal de YouTube y realmente, pues ahí están claros los objetivos de 6 puntos, no logramos 6. Pero bueno, la pregunta era por ahí, ¿ha crecido el fútbol desde aquel entonces en donde Diego participó con la Escuela La Chelona y la sub-17 con selección hasta el día de ahora? No, lastimosamente no. Nos hemos estancado y como te estaba diciendo, ¿no? Nuestro ecosistema es la razón principal por la que estamos estancados y nuestro ecosistema tiene que ver desde los jugadores que en parte son los menos responsables, pero que también tenemos una responsabilidad hacia los entrenadores, hacia dirigentes, hacia medios de comunicación en los cuales no hemos podido entender y avanzar, ¿no? Ese ecosistema de educarse y formarse independientemente sea un jugador, un entrenador o un directivo, nos ha hecho estancarnos. No hay un sistema de competencia para juveniles, vemos solo la punta del iceberg, que es la selección mayor y la liga profesional, y no vemos hacia abajo de esa punta del iceberg, ¿no? Donde está el cuerpo del iceberg, a donde está la formación de jóvenes, a donde está la educación de entrenadores, a donde está la educación de directivos. Hay muy poco de esos tres y eso hace que nuestro ecosistema se vaya estancando y permita a otros de nuestra región, en Centroamérica y con CONCACAF, que sí le están poniendo atención a esto, que sí ves que hay entrenadores formados, que sí ves que hay directivos formados y educados, y esto está avanzando, ¿no? Se está profesionalizando de una manera rápida el deporte y el fútbol, que el que no lo está haciendo como nosotros, nos vemos cada vez más estancados. Por ahí dice Pablo Cornejo, saludos al gran Diego. Palo Cornejo, saludos, grande Palo. Hace poco, no sé si, bueno, me imagino que sí, se dio cuenta de también que estuvo por ahí en el torneo sub-17, si no me equivoco, Alianza y FAS. No sé si más o menos pudo ver el partido, pero a mi punto de vista como aficionado, pues el nivel no fue tan bajo. Habría que trabajar más en estas bases. Todavía creo que estamos muy lejos de lo que podemos tener. Mira, te respondo de diferentes formas. Talento ha habido, hay y habrá en El Salvador. Estoy seguro que tú ves un torneo sub-17, no le pongas nombre FAO Alianza, le pones nombre de cualquier, de una escuela en Oriente, de una escuela en Occidente, de una escuela en Centro y vas a ver talento. Pero de esos, recordemos que esa sub-17 fue formada a la fuerza. O sea, por cumplir un simple requisito de una licencia, bueno, armemos esa sub-17 y estos equipos andaban buscando jugadores a última hora para unirlos al equipo y ver cómo se formaban, pero no necesariamente podemos medirlo. Yo te puedo decir que hay talento y hay jugadores muy buenos, pero que no necesariamente han sido formados, que hasta, todavía al ser parte de una sub-17 de un equipo como FAS y Alianza, no tienen ni un partido internacional. Totalmente de Ya acuerdo. estoy hablando de jugadores que esta sub-17 ni debería ser sub-17, es una sub-18, porque son jóvenes nacidos en el 2006, 2007 y 2008. Entonces son jugadores ya de 18 años hasta algunos En, que tienen en cumplidos. algunos casos en selecciones ya los hacen debutar internacionalmente. Entonces, no sabemos, yo te puedo decir que estoy seguro que hay jóvenes muy buenos en los 12 equipos, pero no hay una proyección, no hay entrenadores o no hay un enfoque de los clubes en educar a esos entrenadores que están en sus 17, que tengan
una formación buena como entrenadores, y de ahí tenemos que ver, porque ahorita va a venir un CAF sub-17, en el último de clubes, que no pudimos jugar porque no existía la sub-17 en nuestra liga. Imagínate qué pena, ¿no? Hasta ahorita se ha reactivado a la fuerza, y ahí vamos a ver cómo a la Alianza, que quedó campeón, cómo le va en ese UNCAF sub-17, que juegue contra los otros campeones de clubes sub-17 de los otros países, para ver cómo están, y ahí poder decir qué bueno que también esos niños van a tener partidos internacionales, porque no tienen. Yo me encuentro en torneos internacionales que salimos con College Cup a Alajuelense, a Olimpia, jugando en Estados Unidos, jugando en Europa, pagados por los clubes, pagados por Alajuelense, que están yendo a Copa Dallas, están yendo a Copa Rayados en Houston, en Dallas, y los nuestros debutan internacionalmente si llegan a una selección sub-17 o si llegan a una selección sub-20. Claro, perdón, dice por acá Geo, College Cup tiene que sacar jugadores a Europa, dice por ahí. Mira, no es tan fácil. Tenemos al momento algunos que sí están en España, están en clubes que tienen colegios como un convenio, no están todavía en clubes profesionales, pero es un camino, ¿no? Acordémonos que, como dije, College Cup es la cultura estudiante-atleta, ¿no? No separamos una cosa de la otra. Sabemos que el fútbol es nuestra pasión y que nos puede abrir puertas, pero la educación tiene que estar ahí, porque si no, no vamos a ningún lado. Claro. Mencionábamos, Diego, por ahí de la sub-17, sub-18, que de repente una pena y una lástima que no se haya participado, porque no existía en su momento. Ya vamos a leer por acá. Denme una oportunidad, está diciendo por ahí Ramos. Bueno, ahí tiene que ser con él. Que nos escriba año de nacimiento, posición, para ver qué podemos ayudarle. Pregunta para Diego. ¿Qué nos hace diferentes a otros países centroamericanos para poder competir a su nivel? A ver, o sea, en general somos muy parecidos, ¿no? Lo que nos hace diferente es que, para mal, y voy a hablar también para bien, es que no invertimos en nuestras bases. Está dando los ejemplos de cómo Costa Rica, Honduras y ahora Guatemala está haciendo una referencia en cómo invierten en que estos jóvenes puedan tener buenos entrenadores primero, bien formados, que aquí no voy a decir que no hay buenos entrenadores, por supuesto que hay, pero no tienen oportunidades de formación y de educación. Para los clubes es última prioridad, así como hicieron a la fuerza la sub-17, menos la capacitación de entrenadores. Hace apenas 10 días, nosotros como College Cup trajimos a entrenadores de las filiales de Tigres. Dentro de ellos venía Mauricio Ruiz, Marco Ruiz, perdón, que fue entrenador de la sub-17 de México, subcampeona del mundo en Muy 2019. buena ¿Y saben cuántos? camisa, por cierto, Diego, ahí se la vi puesta. Gracias. ¿Y saben cuántos entrenadores de reserva y sub-17 se inscribieron en ese curso? Que fue en la federación. Unos Cero. dos, cero. Cero. Ninguno. Entonces Ahí ahí se ve nos el hace interés diferentes. también. Ahí se ve la prioridad y la diferencia. Y otra cosa que nos hace diferentes es que nuestro joven está debutando tarde y está saliendo tarde a jugar partidos internacionales. Tenemos ejemplos de jóvenes reales de 16 a 18 años, 19 años, que debutan en primera división y que ya tienen partidos internacionales. Les comentaba, en Costa Rica, Alajuelense, Saprissa, Claro. en Honduras, Olimpia, Motagua, y ahora Guatemala, incluso Real Estelí, están invirtiendo en que estos jóvenes tengan partidos internacionales. Entonces, el no tener esa internacionalidad en nuestros jóvenes nos está estancando. Y para bien, a ver, somos un país futbolero, tenemos a los niños que van a jugar desde muy temprana edad a una escuela, como dije, de Aguachapán a la Unión, van a ir temprano a practicar fútbol y tienen ganas de jugar fútbol. Lo que tenemos es que darle herramientas al profe que está ahí, ese profe que está en Usulután, en Aguachapán, en Zacate, en Chalate, en San Salvador, en Apopa, en Soyapango, que tengan esos cursos, que tengan esa capacitación para formar los entrenadores. Yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en México, España, y vas a pueblitos pequeños, pero el entrenador es UEFA Pro, el entrenador es licencia A en México, y tenés esa diferencia, ¿no? Que el niño tiene la oportunidad, la exposición a tener entrenadores muy buenos. Y aquí son apasionados, son entusiastas, pero no Claro. necesariamente formados. Diego, dos en una. Vamos a ver qué tan bueno sos para la memoria. Dice, pregunta, ¿qué necesita pasar para que todo este declive del fútbol pare? ¿Se ha llegado al punto donde el gobierno debe intervenir? Y la otra dice, saludos jóvenes. Diego, en base a tu experiencia, ¿qué esperas ver en un niño de 8 años?
A ver, vamos en orden. Definitivamente que estamos tocando fondos que no conocíamos y que no esperábamos tal vez, pero con el tema de intervenciones o gobiernos sí creo que es importante que se trabaje en conjunto. No espero que no lleguemos a una intervención o que no tengamos que llegar a eso, y no lo contrario, que se pueda trabajar con el gobierno como todos los países exitosos en el deporte y en el fútbol. Trabajan con el gobierno de la mano, pero eso sí es importante, que del lado del fútbol viene la iniciativa y la estrategia, y el gobierno como un complemento ayudando, y no viceversa. Claro, y de ahí, Ahora, ¿qué ves un en un niño de niño? 8 años, a ver, de 7 años a 9 años, lo primero es que le guste, que lo disfrute, que disfrute llegar a entrenar, que pida al papá y la mamá que lo lleven a entrenar, que lo lleven a la cancha, que lo lleven a estar con sus compañeros de equipo de fútbol. Y una vez que le guste, de ahí es trabajo, como dije, ¿no? Del profesor que pueda estar formado en enseñarle a esa edad mucha coordinación, mucha agilidad y mucha técnica individual. Esa técnica individual a esa edad es oro, practicar muchos fundamentos, ocupar los dos perfiles, mucho borde interno, entender los controles y los pases, y que le Claro, guste ver fútbol, que le guste ver fútbol a nuestra generación de jóvenes a este momento, y que se entiende, es difícil que vean fútbol, es difícil sentarlos 90 minutos a ver un partido de fútbol, pero tal vez no lo tienen que ver todo, pero ver fútbol ahora en YouTube, en redes sociales, guiadas por el papá, que vea fútbol. Eso responde a esa pregunta. claro. Diego, mencionábamos lo de la sub-17, pero también me llama la atención, no sé si usted se dio cuenta, un video corto que salió de Leandro Montoya, jugador de uno de los equipos más exitosos de fútbol sala de nuestro país, en donde decía de que, y no sé si se dio cuenta, que no participamos en el premundial que acaba de suceder. Este apoyo también creo que es importante en esta rama del deporte, no sé si está bien enterado. ¿Y qué se necesita para que también fútbol sala vaya creciendo poco a poco? Mira, Mauricio, sí, lo conozco a Leandro, lo conozco, y una lástima que haya pasado eso, porque hablaba yo con algunas personas cercanas al fútbol sala cuando yo estuve director deportivo. Tratamos de llenar un poco de herramientas, no tuvimos tantas, pero tampoco se nos quedó inscribirlos en el premundial, ¿no? Y se jugaron el premundial y estuvieron a segundos de clasificar. 4 años después está una liga mucho más desarrollada, están jugadores con mucho más experiencia, entrenadores con más formación. Sí me parece inconcebible cómo no se permite participar a nuestra selección de fútbol sala y se queda más estancado, porque estos mundiales son cada 4 años, no son cada dos, cada uno, sino que dejamos una generación pasar, y lo que más duele es con una liga mucho más organizada que hace 4 años, que ahora ya creció a una segunda división, que entiendo, y me explicaban que los equipos habían hecho la planificación hasta con microciclos para que jugadores pudieran estar preparándose para participar en este premundial, y que no lo hayamos hecho, me parece un estancamiento preocupante. A ver, Diego, tiene la oportunidad de poder ir a jugar a Europa y a Estados Unidos en aquella etapa que ya se quedó muy atrás cuando era joven. ¿Qué experiencia se recuerda? ¿A qué jugadores por ahí enfrentó que en su momento quizás repuntearon o que por ahí están activos o que los logra ver usted en algún momento? Mira, sí hay jugadores que algunos se mantuvieron y que jugaron, digamos, en una élite, así como otros que no. Te puedo decir, Freddy Adu en Estados Unidos, me enfrenté a él en un premundial, prometía hacer muchísimo, y se quedó en el camino. Después hay otros que sí, como Eddie Johnson, que jugó en selección de Estados Unidos en todas, jugó mundiales, jugó en la Premier. Bobby Combi, otro jugador, otro zurdo muy bueno, volante, que participó. En Costa Rica me enfrenté a la generación de Keylor Navas, de Brian Ruiz, de Jonathan McDonald, de Josimar Arias, que era una generación muy, muy importante para Costa Rica, y que dos de ellos, como Brian y Keylor, fueron referentes y que siguen siendo referentes en el fútbol. Y qué bueno poder ver que a ese momento de juveniles, cuando tú te enfrentas a estos países de Centroamérica y con CONCACAF en sub-17, sub-20, la diferencia no es tan grande. Pero después, lo que hacen estos jóvenes en otros países de nuestra área,
y las oportunidades que tienen a los entrenadores que están expuestos, que los entrenan, valga la redundancia, es lo que los hace saltar, ¿no? O sea, estoy seguro que un niño que tú estás diciendo, la sub-17 de FAS o Alianza, no es muy diferente a uno de la sub-17 de Alajuelense, o de Motagua, Sí, o claro. de Comunicaciones. Pero las oportunidades que estas federaciones, estos clubes, incluso representantes tienen, es lo que los hace saltar a otro nivel, ¿no? Entonces, es parte de lo que decimos del ecosistema nuestro. Luego un par de comentarios por acá. Dice Rodo, dice saludos Diego, todo el éxito en tu proyecto, gran profesional. Gracias, Robo. Vuelven a poner, lamentablemente tenemos gente al frente de nuestro fútbol que no saben nada ni de negocios, ni mucho menos de fútbol. Y mientras esas personas no sean sacadas, olvidémonos de todo. Dice por acá, Diego, te elegirían como presidente de la Fast Food, te lanzaras en hacer el siguiente presidente. Bueno, eso creo que todos se lo preguntaríamos, pero yo preferiría que no lo respondiera porque de repente todo se, se mezcla y la información se sube de una manera que no es la correcta. Pero ahí queda la respuesta de él. La siguiente pregunta que te iba a hacer, Diego, es, entre tus características o entre las características que una persona como usted debe de tener, ¿cómo se logra tener la buena relación con los jugadores y de repente también con un cuerpo técnico? Ya que a veces, o muchas veces, hay personas mayores a edad de nosotros o de nuestra misma edad y pues hay esos roces que casi siempre o nunca uno quiere tener. Mira, sí, definitivamente que pasan y se dan en toda industria. Yo te cambiaría el fútbol por una empresa multinacional, el área comercial, área legal, eh, áreas financieras, derechos. O sea, tú vas a encontrar que en cualquier profesión este tema generacional es importante saber manejar. Y te diría que yo tuve la bendición y la suerte que cuando yo regresé de Estados Unidos, yo pude trabajar en empresas multinacionales que me ayudaron mucho a formarme como profesional en el tema de manejo de personas, en el tema de inteligencia emocional, en el tema de liderazgo y que esto se traslada, como te dije, no solo al fútbol, sino que a cualquier parte de la vida, cualquier industria en el cual tú vas a tener personas de 25 a 35 años, otras de 35 a 45, de 45 a 55. Había momentos que a mí con el profe Hugo Pérez, por ejemplo, teníamos discusiones buenas, profesionales, de puntos diferentes, ¿no? Que él tenía una idea que yo no compartía y que profesionalmente y educadamente tratábamos de llegar a acuerdos mutuos en los que yo le decía que pensaba que esas prácticas ya eran de los 90 y que ahora las nuevas generaciones, nuevos jugadores podían tener otras experiencias y tener otros estímulos. Y ahí llegamos a puntos medios, pero respondiéndote tiene que ver mucho con profesionalismo, con educación y con inteligencia emocional. Claro, dice por acá Osma Cali, Diego, disculpa una duda. En este torneo de Texas participa el equipo de Gilberto Murgas. Muy buena pregunta. Me he encontrado a Gilberto en Houston, pero no estoy seguro. Quiero ver, creo que en Copa Rayados, si no me equivoco, en Houston, nosotros jugamos con 6 equipos y si no me equivoco, su hijo estaba reforzando a un equipo que fue de Santa Ana, de la academia, si no me equivoco, pero no nos hemos enfrentado al equipo que pertenece el hijo de Gilberto Murgas. Claro, Diego, por ahí, pasándonos un poquito a selección nacional, eh, a grosso modo, porque sé que vi el video donde habla de nuestra selección y muy bueno. ¿Cómo ve actualmente el equipo? ¿Cómo ve? A mí, en lo personal, me preocupa mucho las convocatorias y espero usted más o menos nos lo pueda aclarar, porque de repente yo recuerdo que allá por los noventas, ochentas, y no solo en el Centroamérica, sino que en Europa, casi siempre eran de los 2 o 3 equipos que andaban mejor físicamente. Hoy seguramente ha cambiado un poco más en cuestión de también de traer jugadores de fuera que están en su mejor momento, pero sí preocupa un poco porque muchos nos preguntamos por qué aquel no, por qué aquel no, por qué este sí. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy en día o cómo se hace este tipo de convocatorias? Mira, una buena pregunta. Al no estar adentro, no puedo decirte a ciencia cierta
qué y cómo se hacen. Yo te puedo hablar cuando yo estuve ahí, cómo se hacían y cómo tratábamos de que las convocatorias fueran en base a meritocracia pura, nada más y nada menos, independientemente en la liga que jueguen, en el equipo que jueguen. Pero yo creo que las convocatorias han sido, dentro de lo que cabe, lo razonable. Lo que no es el funcionamiento, la interpretación de tantos jugadores del funcionamiento como del Mister Doniga hacia lo que él cree que puede ser lo mejor para la selección y también para la parte de federación, de cómo evaluar el funcionamiento o evaluar tal cual. ¿No? O sea, estoy seguro que tienen que haber reuniones en la que la parte de la federación se reúne con el cuerpo técnico a decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿En base a qué estamos convocando? ¿Cuál es tu sistema? ¿Qué está funcionando o qué no ha funcionado? Podemos revisar los 7 o 8 partidos que se han tenido a este momento, independientemente de lo que pasó antes, y no vemos que hay una conexión entre el sistema y los jugadores, como te dije, independientemente de las convocatorias, porque al final cada entrenador, cada cuerpo técnico va a poner lo que quiere, pero sí percibo que estamos lejos de tener un funcionamiento de acuerdo al tipo de jugador que tenemos y que no tenemos tanto donde escoger y que tenemos que tener jugadores que no necesariamente están tan jóvenes, pero que rinden todavía, sacar ese provecho y balancearlo con los que están empujando a meterse a esta nueva generación, ¿no? Jugadores como de 20 a 26 años que tal vez no han tenido tanta oportunidad en eliminatoria o están jugando sus primeras eliminatorias, que exista ese balance y qué funcionamiento, qué roles les puede dar para sacar el mejor provecho de ellos. Digo, no tenemos mucho tiempo, no para platicar, sino que con selección, porque casi que ya se viene un amistoso y luego que se viene la Nation League, eh, podemos levantar nivel futbolístico. Mira, yo he hablado con varias personas cercanas al fútbol nacional y de la región, ¿no? Centroamericana y CONCACAF. Te puedo decir Y, que adelante, y adelante. una última, perdón, que yo así soy. Hay muchos que ahí me van a tirar palos, pero yo así soy. Ya nos está comiendo lo psicológico como jugadores dentro del campo, entramos derrotados. Otra buena pregunta. Te respondo a la primera y después te respondo esa. Eh, por suerte, yo sí creo que el tener la eliminatoria en un formato que jugamos este año 2 partidos y hasta el otro año jugamos 2 partidos, por el momento y en el nivel que estamos, nos beneficia. Porque si Totalmente. jugáramos los siguientes 2 partidos en septiembre, corríamos el riesgo de quedarnos en esta primera etapa. Entonces, por cómo estamos, por cómo está la selección, por el funcionamiento, el riesgo es grande si la eliminatoria se jugaba en la próxima ventana FIFA. Entonces, el margen de mejora existe, pero esto para cualquier selección, llámese El Salvador o Guatemala o Nicaragua o Puerto Rico o Surinam, porque tenemos un año, ¿no? Todos tenemos un año para mejorar, para sacar conclusiones, entrenamientos amistosos, convencer jugadores que puedan tener oportunidad de jugar en selección. Todos tenemos ese tiempo. Es cómo lo aprovechemos. Porque nosotros de la última eliminatoria 2022 al inicio de esta, parece que lo perdimos por completo, ¿no? Entre 3 entrenadores en 2 años, entre una racha exageradamente negativa y no hemos caminado. Y de ahí la segunda pregunta, lo psicológico. Mira, lo psicológico y lo mental es parte del deporte. No lo puedes separar, no puedes decir que no existe. Y para nosotros, en, en estas etapas, en esta eliminatoria, el tema de un mundial, por supuesto que juega un rol, ¿no? Porque deja estos jugadores y este momento. Tenemos 40, 42 años de no clasificar a un mundial. Entonces, desde Claro. ahí ya se vienen con un tema que hay que cargar en las espaldas, que es complicado para directivos, para cuerpo técnico, para jugadores, y que después ya acercándonos a este momento, ¿no? A este proceso de Dóniga, a estos jugadores que están siendo convocados, definitivamente que la parte mental se tiene que poder abordar y no es necesariamente solo un psicólogo, a veces puede ser una figura dentro del cuerpo técnico que toma ese rol. Hay muchas selecciones ahorita en Copa América, bueno, Mundial pasado, en Copa América, en Eurocopa, que tienen ese rol y no es necesariamente un psicólogo, pero que sí lo abordan y son sesiones a veces de grupo
a veces no son tan tradicionales como antes, que viene este motivador y que va a dar una charla motivadora a los 23, sino que a veces son sesiones más individuales Claro, o grupos pequeños e incluso sesiones con el entrenador o parte del cuerpo técnico, ¿no? Ese preparador físico que tiene momentos cruciales con los 11 titulares en el calentamiento previo a un partido, previo a un debut, que le dice a un joven que está por debutar, por jugar un partido importante de titular o va a entrar de cambio. O sea, también esa parte de coaching o de parte psicológica no es solo para jugadores, sino que para cuerpo técnico. Tenemos cuerpo técnico ahorita. Doniga está debutando en una eliminatoria mundialista como entrenador principal. Estoy seguro que a él le sirve también este apoyo. Hay algunos de esos asistentes que tampoco han estado en una eliminatoria claro. de mundialista. Entonces, por supuesto que ellos también necesitan y ellos son los que alimentan y los que más cercanos están al jugador. Entonces, sí se tiene que poner atención. No sé qué tanto lo estamos haciendo, pero ojalá que sí. Totalmente de acuerdo, Diego. ¿Y por qué le menciono esto? Yo tuve la oportunidad de estar en Sol General, porque a veces casi siempre me gusta ir a lugares donde está, como se menciona por ahí, la popular. El señor que tenía a mi derecha sale llorando de frustración, de algo que... Y también mi papá, debo de decirlo, también mi papá salió entre lágrimas, y eso me ha marcado mucho porque hablábamos y decíamos, lo que sucedió de visita lo pudo haber hecho de local con Pablo Puñet, dos piezas más y creo que el partido cambiaba. Pesa jugar de local, Diego. Ganamos de visita, veo yo que es más fácil. No debería, pero a ver, todos los partidos, todas las eliminatorias puedan ser diferentes. Tenías jugadores que estaban debutando. En el Cuatlán tenías los tres de las defensas. Clavel, Cruz y Clímaco estaban debutando en una eliminatoria. Desde ahí, tener ese contexto de saber quiénes estaban y cómo Javier Fermán era el primer partido de eliminatoria que se jugaban y jugaron con Jatlán y llegar a ese minuto, a ese medio tiempo, a ese minuto 60, 70 que el partido está trabado, sí pesa y tiene que ver con lo que te dije, no solo los jugadores, sino que quienes los Claro, acuerpan, el todo. cuerpo técnico, el partido se traba, los que pudimos vivirlo como tú en el Cuatlán, y no hay plan B, no hay un cambio, no hay una adaptación, no hay un ajuste de jugadores o sistema, y se nos fue el partido, ¿no? Y se nos fueron 2 puntos ahí que ojalá no nos pesen hacia adelante, pero tiene que ver con lo que estoy diciendo, que tanto jugadores como cuerpo técnico y federación, porque todos los que están ahí atrás, todos estaban viviendo su primera eliminatoria. Y, y saber de cómo preparar esto, si el sistema es el ideal para, para nuestra selección, cómo estudiaron a Dóniga, quien te digo, y personalmente he podido tratar con él, me parece un gran profesional, un entrenador que tiene claros sus conceptos, pero no sé si al estudiar o previo pueda que hayan sido los conceptos o sistemas ideales para nuestra selección. Que pueda ser, pero no sé si tenemos el tiempo para que se adapten a ese. Totalmente. Primero Dios, pues como fiel aficionado de selección, rompamos racha de 42 años, ya que ya rompimos la de los partidos. Hay una fe que nunca se pierde. Diego, ahora vámonos del otro lado. En el fútbol femenino estamos teniendo bastante éxito con selección y también en la liga ha crecido bastante. Tengo una duda que no sé si a muchos les va a parecer y la información la van a manejar de otra manera, pero no hay por ahorita alguna competencia dentro del director técnico de selección. Estamos manteniendo el mismo para todas las, parece que para todas las los niveles. ¿Eso es bueno para el país? Es una buena pregunta. Yo pude iniciar ese proceso de primera mano, ¿no? De llevar al profe Acuña, que estaba trabajando conmigo en College Cup por alrededor de 5 años. Yo sabía que era el indicado para tomar un proceso de fútbol femenino. En el momento que yo estuve, por cómo estaba de apretado calendario y presupuesto, bueno, dijimos, hace sentido que el cuerpo técnico que habíamos escogido, que era él, profesor Mondragón y Stephanie Fuentes, los tres tomaran las tres selecciones, mayor, 20 y 17, pero que no iba a ser algo que se debería dejar fijo, ¿no? Hacia adelante, sí me parece que debe de haber un apoyo y un presupuesto que se tiene que asignar para fortalecer esos cuerpos técnicos. Tú estás viendo
no me voy a ir a Europa, sino que me voy a ir aquí, a Guatemala, a Costa Rica, y no tienen eso. Panamá, o sea, cada selección tiene su propio cuerpo técnico, porque de repente comparten el preparador físico, preparador de porteros, pero entrenador principal y asistente, cada selección la tiene, porque se choca mucho. De hecho, para Copa de Oro, tanto repechaje como la Copa, chocó con un premundial sub-17. Y tenías el cuerpo técnico yéndose al premundial sub-17 que fue en México, que se perdieron todos los partidos, y al mismo tiempo estábamos por ir a jugar ese repechaje con Guatemala y jugar esa Copa de Oro. Entonces se traslapa muchísimo y el calendario solo está creciendo, ¿no? Esta Copa de Oro femenina fue la primera, no existía. Vienen más competencias ahora, Nations League también otra vez para femenino, y los calendarios se van apretando. Entonces, hacia adelante es saludable, no solo para El Salvador, para cualquier federación o selección en Centroamérica que pueda tener sus propios cuerpos técnicos por selección. Claro, y la verdad que tampoco no es nada nada malo del todo, porque hace poco vi un Twitter donde se anunciaban que ya 5 o 6 iban a jugar a la Liga de México por ahí, y Alianza también anunció que va a jugar un torneo, bueno, va a tener 2 participaciones en torneos internacionales. Creo que todo eso también, como usted lo menciona, va abriendo puertas para el fútbol, y eso es bueno para nosotros, porque quieras o no, pues no estábamos por ahí en la lupa del fútbol femenino. Sí, suma. Y a ver, tal vez estos cuerpos técnicos, es importante aclarar que puede haber una dirección como general del cuerpo técnico de la mayor, que puede ser el del profe Acuña, hacia el cuerpo técnico de la 20 a la 17 en cuanto a formas de juego, en cuanto al modelo, en cuanto a sistemas, en cuanto al perfil de jugadoras que están buscando tanto aquí como en Norteamérica, que hay una directriz general, ¿no? No es que vayan a ser, porque sí ha pasado, yo lo conocí en la federación cuando entraba, que a veces hay islas diferentes, ¿no? La selección mayor es una cosa, la sub-20 es otra, la 17 es otra, y eso no ayuda en nada, ¿no? Sí tiene que haber una línea general que pueda existir desde el entrenador de la selección principal absoluta hasta la 17, pero sí creo que tiene que haber, y como bien dijiste, esos torneos van a ayudar mucho a tener una exposición mayor a las jugadoras que son parte de Alianza o de equipos que puedan jugar esos torneos. Me acuerdo que FA jugó uno hace unos 2 o 3 años que De también fue hecho, CEDUCAF. de hecho, de ese torneo salió Sandra Maravilla para el Real Estelí. Ahora es ella casi 3 campeonatos Buena con jugadora, el equipo, una jugadora bastante, sí, bastante defensa buena. central. Correcto, entonces primero Dios un día nos escuche las oraciones y la llamen a selección. Le dejo la tarea ahí. Ahí descifra ese acertijo. Diego, mencionaba también hace mucho, ya para ir finalizando por el tiempo, la palabra microciclo. ¿Qué tanto es bueno un microciclo? Por ahí los aficionados dicen, pero es que hacen microciclos y no hay resultados, o es que en Sudamérica se reúnen 3 días antes y son campeones, pero también hay diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto afecta o qué tanto es bueno un microciclo? Mira, si los resultados nos estuvieran acompañando, ¿no? Como en la femenina tiene microciclos y bueno, nadie los cuestiona porque los resultados acompañan. Y dos Eh, ganes históricos en Bolivia, por cierto. sí, que eso ayuda. Y en masculino, cuando en la gestión que estuve yo con el profe Hugo, los resultados de Copa Oro y eliminatoria iban, digamos, bastante bien o empezaban a verse algunos buenos resultados, nadie cuestionaba los microciclos. Cuando los resultados no se dan y cuando no tenés una relación estratégica con la primera división, se cuestionan. Se cuestionan por justa razón y también se cuestionan por intereses, ¿no? De repente alguien de primera división no está de acuerdo con el plan o la gente que está en selecciones. Bueno, vienen medios de comunicación o periodistas afines a un interés o a otro y empiezan a cuestionarlo de una manera no necesariamente profesional, sino que por intereses. Tú tenés ejemplos en Panamá, se hace microciclos, Thomas Christiansen hace microciclos de jugadores de liga local y los resultados lo van acompañando. Es difícil cuestionarle eso, ¿no? Como le está pasando a este momento. Lo hace porque si hay lesiones, tú ya tenés unos jugadores que han trabajado con tu metodología, con todo su sistema, y al tener esas sustituciones de tus jugadores principales que están en otras ligas,
Bueno, ya incorporas a otros que ya han tenido ese sistema un poco interiorizado, ya esos conceptos no les son nuevos y los tienen. Ahora te pongo otro ejemplo un poco más lejano. Bielsa está haciendo microciclos de jugadores de liga local de Uruguay. La selección de Uruguay, el 100% juegan fuera de Uruguay. Entonces, tú puedes decir, ¿para qué está haciéndolo si esos 23, esos 27 que va a llamar a Copa América juegan en Europa, Ahora, ¿no? me imagino que es por lo que usted menciona, si de repente alguno se lesiona, no puede venir, tiene de dónde escoger en el ámbito nacional. Totalmente, son realidades diferentes y necesidades diferentes, pero yo sí te puedo decir que depende mucho de los resultados que se estén dando. Si los resultados van bien, nadie va a cuestionar los métodos, ¿no? Hay un dicho que te lo digo rápido, de Juan Malío, con quien tuve oportunidad de conocer y cenar en Manchester. Eh, Él dice, cuando los resultados acompañan al entrenador, hasta las mentiras le creen. A ver, esto es un extremo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Si los resultados Claro. van acompañando, es bien difícil. Yo sí creo que los microciclos ordenados y con una relación estratégica y cercana a la primera división sí pueden servir, pero no han servido porque no son planificados estratégicamente, no hay una relación estratégica con la primera división, entonces la primera división se queja, entonces los medios empiezan a identificar estas diferencias que hay y dicen, bueno, la primera división se está quejando, algunos de los jugadores que llaman ni son parte de la lista final y la selección está perdiendo. Les parece como que no sirven. A ver, aquí no nos han servido, pero el concepto bien ordenado y bien utilizado sí puede funcionar. Al final, tú puedes ver, y como tú dijiste, ¿no? Sandra Maravilla tiene un perfil de una jugadora que estuvo en selecciones y después va a un campeonato internacional, sale. En el masculino es igual, lo estamos viendo y en nuestras narices están saliendo los chapines, están saliendo los hondureños, los panameños y los ticos, que también hacen microciclos locales y los nuestros apenas logran salir porque el ecosistema, otra vez, no está engranado. Y Muchas veces la justamente, primera división. y justamente hace poco escuchaba eso, leía eso, que cómo es posible que con selección femenina en poco tiempo salgan más que en selección masculina, y por ahí habían un par de nombres puntuales que sonaban para ir fuera, que al final ya no salieron. Sí, y tiene que ver con eso y tiene que ver también que el fútbol femenino apenas se va desarrollando, ¿no? Que el ecosistema es muy diferente, que el fútbol mexicano tiene apenas 7 temporadas y que el saltar en fútbol femenino a jugar en que a ver, no estoy quitando méritos, tiene, pero que no es lo mismo para una jugadora ir a Necaxa o Cruz Azul que para un jugador, ¿no? O sea, los filtros y los saltos que hay que pasar son mucho más espesos, mucho más difíciles para el fútbol masculino que el femenino, pero que, a ver, excelente que se pueda dar en fútbol femenino, pero no son comparables, ¿no? Entonces sí tiene que ver que también el ecosistema ahí no hay muchos peros. El fútbol femenino en El Salvador no está profesionalizado. No tenés a los clubes poniendo muchos peros porque una jugadora se va a entrenar microciclos a selección nacional. Un masculino sí, ¿no? No apenas tienen contrato las jugadoras. Y en el masculino sí tienen Y a un veces contrato ad honorem. a veces por amor al deporte, lo has dicho, desde jugadores hasta cuerpos técnicos, que otra vez también es por requisito a la licencia. Si la licencia de CONCACAF no tuviera el requisito de fútbol femenino, No olvídate que no existiera tuviéramos aquí en liga el país profesional, seguramente. ni tuviéramos liga profesional. Bueno, ni tuviéramos liga de primera división porque no es profesional. Diego, para ir finalizando la pregunta del millón y explíquemela, no sé, con manzanas, peras, ¿por qué no jugamos con dos delanteros natos? Sino que tiene que haber un extremo, un medio punta, un 9. A ver, te respondo en orden. A este momento, así como hemos sido críticos del sistema de Dóniga, Dóniga sí ocupa dos delanteros. En su 3-5-2 sí hay dos delanteros, que desde su primer partido ha jugado con dos delanteros y sigue jugando con dos delanteros, que el sistema no los alimente y no los aprovechemos y que por momentos sí tenemos a dos nueves puros, pero por momentos como el último partido con Perú, Leo Mengíbar salió como uno de los delanteros y se volvía más a un extremo y de repente sí nos quedamos con uno, pero Doniga sí en su sistema ha hecho un 3-5-2. Yo te puedo discutir que da igual
que el sistema sea uno o dos o tres, es realmente cómo se implementa en el campo, ¿no? Si puedes jugar 4-3-3 con un 9 y dos extremos, pero si cada jugada que está llegando al área llegan cinco, llega el extremo por derecha, el 9, el extremo por izquierda y los dos medios mixtos, estás atacando con cinco. Da igual si en la pizarra, cuando vemos toda la alineación, aparece que es uno, pero en el funcionamiento tenés tres, cinco jugadores, seis jugadores llegando al área, o puedes tener en el sistema, como te dije ahorita, Dóniga está jugando con dos delanteros, si juega con dos en la pizarra, Sí, pero contra yo entiendo que Ferman y Bonilla eran los dos dos, puntas. en los dos delanteros, pero contra Perú hicimos un tiro. O sea, da igual que en Sí, la pizarra teníamos dos delanteros, pero hicimos un tiro a portería. Entonces, tiene que ver mucho con la ejecución del sistema en el juego, qué tan ofensivos somos a la hora de atacar, que ahora, o sea, en un 4-3-3, un 4-2-3-1, que tanto los laterales se incorporen y tenés al extremo y a los otro extremo y a tus mixtos atacando, puedes atacar hasta con seis jugadores. Ahora, da igual que en la pizarra diga que es un delantero, entonces tiene que ver mucho para mí con la interpretación y con la ejecución del sistema. claro. Diego, no hay más. La verdad que si seguimos, no dormimos. Y no ese es el objetivo. Agradecerle nuevamente por darme la oportunidad, por conocerlo de este lado. No, como le dije al inicio, no era tanto tirar, sino que platicar y conocer un poco más acerca de este ámbito del fútbol como aficionado que somos. Y pues desearle éxitos, que si se da lo que todos los aficionados piden, pues esperemos Dios le dé las herramientas para cambiar lo que tanto queremos, y si no es así, pues que siga siempre apoyando a los jóvenes en College Cup. Por ahí varios dijeron que ya lo habían escrito. Ahí le dejo la tarea para que por lo menos porque sí, porque uno puede ir a la prueba, pero ya si no pasa la prueba ya no es cuestión de hay que hablar de la realidad también, pues nada es regalado en la vida. Así que darle las gracias nuevamente, Diego, y pues nada más deme unas 40 minutos para bajar la entrevista y si me da permiso subirla a mis redes. No, por supuesto, Mauricio, para eso era. Y te agradezco a ti por la invitación, por acercarnos un poco a los que somos apasionados al fútbol, apasionados a nuestro país. Y queremos aportar independientemente de donde estemos, ¿no? Del metro cuadrado en que nos permitan aportar, siempre lo vamos a hacer. Te agradezco mucho y agradezco mucho a la gente que estuvo pendiente, que me estuvo mandando saludos y que estuvo escribiendo. Les agradecemos mucho y quedamos a la orden. Mauricio, se te manda un abrazo fuerte. Muchas gracias, Diego. Feliz noche. Y Igual. feliz noche a todos. También por ahí vamos a subir la entrevista.